país no aguanta más a Lazo. Qué desastre de gobierno, qué tipo más inepto, qué tipo más innoble, ¿no? Hasta canalla, podría decir. Por un lado decía que los sueldos de los ecuatorianos eran muy altos, y por otro lado le ofrecía a los jubilados, donde ganó a razón contra los jubilados, que le iba a pagar como pensión mínima de jubilación el salario básico. O sea, dos cosas totalmente contradictorias. Su vicepresidenta ni siquiera es liberal, es lo que se llama narcocapitalista, de la línea Milei en Argentina, de lo que creen que uno puede vender sus órganos porque uno es libre, de lo que creen que hasta el ejército debe ser privado, la policía privada, que no debe existir Estado. Por eso se llama narcocapitalismo. Yo lo ilumino. Yo soy realista, no quiero decir que soy pesimista, pero soy realista. Bueno, habrá que esperar. En todo caso, él sabe, y se lo hemos dicho, conmigo no ha hablado, pero con Luis así. ¿Qué he hecho estos días? Bueno, he estado en México, regresé, no me recuerdo, 19, 20 de octubre, y me quedé a terminar algunos trabajos académicos, un tercer artículo académico que lo mandé el trimestre económico, y también estoy continuando con mi libro, que espero ya acabarlo diciembre, enero, ya estoy en la parte final, pero avanzo, trabajo 2, 3 semanas y tengo que esperar 2, 3 meses, porque adelantan elecciones, porque hay elecciones seccionales, cualquier cosa. Bueno, felizmente la editorial me quiere y me tiene paciencia porque ya tengo más de un año de retraso con la entrega del libro. Las preguntas que me ha enviado, ¿qué piensa que se haya adelantado la fecha de posesión del nuevo gobierno? Gracias a Dios se adelantó, gracias a Dios se rechazaron las impugnaciones porque el país no aguanta más a Lazo. Qué desastre de gobierno, qué tipo más inepto, qué tipo más innoble, ¿no? Hasta canalla, podría decir, y contradictorio, ¿no? Pero es un poco la imagen de la oligarquía latinoamericana, el excepcionalismo de la oligarquía latinoamericana. Si lo hacen los otros está mal, si lo hacen ellos es su derecho. Por ejemplo, el avión, el lujo socialista. ¿Se acuerdan todos los años que habló del lujo socialista? Como si nos habíamos comprado el avión presidencial, los dos aviones, uno de corto alcance, otro de largo alcance, para pasear. Créanme que nos sacábamos el aire trabajando. Tenían terror los ministros de acompañarme en los viajes porque ni dormíamos. Pero ellos que eran lujos socialistas, es que nunca se iba a montar un avión presidencial y lo iba a vender. Nunca los vendió y se los usó para pasear. Ahora, decía, a mí me quitaron todo, ¿no? Me quitaron la pensión vitalicia, me quitaron el seguro de vida, el seguro Sucre, me quitaron la seguridad presidencial. Ahora que va a salir, sí firmó un decreto para extender a 2 años la seguridad presidencial del presidente, su esposa, y en el exterior. Cuando antes decía pues, que eso era desperdiciar recursos del Estado. ¿Qué tipo más inconsecuente, más incoherente, más engreído? Lo peor realmente, bueno, con Moreno, ¿no? Por ahí van peleando, ¿no? Yo Moreno le gano. En verdad la destrucción del país empezó con Moreno. Lo que pasa es que Moreno tuvo una suerte. Todavía le duró 2 años más o menos la inercia de la Revolución Ciudadana y el país funcionaba. Pero después de 2 años no hacer nada, pues todo colapsó. Tanto Asamblea como el Poder Ejecutivo se posicionan antes. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque era urgente. ¿En qué condiciones queda el país? Ustedes lo están viendo. Un país con la economía quebrada, aunque los banqueros más prósperos que nunca, extremadamente endeudados, 70% del PIB, con cortes de luz. Esto no se veía desde hacía 13 años. Yo recibí el país con cortes de luz. Los jóvenes no conocen esto, no se acuerdan de esto. Pero en el 2007 yo recibí el país con cortes de luz, 8 o 10 horas diarias. Recién lo pudimos controlar en el 2010 cuando ya incorporamos sopladora al sistema eléctrico y había un gran embalse para Paute y aumentó la potencia de Paute y la reserva de Paute, ¿no? Porque los ríos son sistemas. Entonces un río puede haber varias hidroeléctricas. Entonces aquí estaba Paute, que era la más grande, con su embalse, pero su embalse aguantaba 3 semanas, un mes, qué sé yo. Se hizo un embalse más arriba para sopladora, que le permite aguantar 3 meses a Paute, pero a la vez también genera sopladora. En el mismo río genera más energía eléctrica, ¿no? Entonces así superamos los apagones y también con un parque termoeléctrico. Recuerden que sobre todo en el 2013 el vicepresidente era Jorge Glass, ingeniero eléctrico, sabía de esto. Yo me le ponía hasta bravo, el que decía, bueno, si tenemos hidroeléctrica, ¿para qué las termoeléctricas? Para respaldo, presidente, en caso de emergencia, ¿no? Y teníamos un parque termoeléctrico en óptimas condiciones. Bueno, ya conversaremos más adelante, pero todo lo destrozaron. No dieron mantenimiento, eso está podrido, terrible.
¿Cuáles son los mayores retos que tendrán los asambleístas del movimiento en la asamblea? Esto es muy importante porque hay novelerías que se imponen y nadie critica nada, ¿no? Es la característica de una democracia inmadura, no tener capacidad crítica. Entonces ahora, yo me acuerdo que en las elecciones, ¿no? Evaluando a los asambleístas, y este asambleísta solo presentó tantos proyectos de ley, y el otro tanto. O sea, resulta que ahora el termómetro de la calidad de un asambleísta es cuántos proyectos de ley presenta. Pero si eso es parte del problema, no es la solución. Ecuador es un país con demasiadas leyes, creo que tenemos como 60.000 leyes. Y la mayoría ni se ejecuta, y hay algunas hasta abiertamente perjudiciales, obsoletas. Lo que deberían proponer los asambleístas es disminuir leyes, sintetizar leyes, hacer grandes códigos con una lógica, con una visión de país, en concordancia con la Constitución. Pero la misma prensa y la opinión pública, la opinión publicada induce a que el mejor asambleísta es el que más leyes presente. Es una locura, compañeros. Y además que no es la única misión de la asamblea. Está la misión de fiscalizar, está la misión de posesionar autoridades, etc. La fiscalización es algo sumamente importante. Ahora se escandalizan porque hemos anunciado claramente que nosotros no tenemos agendas ocultas, no tenemos por qué engañar, por qué ocultar nuestras intenciones, nuestro derecho constitucional, al ser de lejos el movimiento político más votado del país, que vamos a hacer un juicio a la fiscal general de la Nación, que es un desastre, es corrupta, es inepta. Es evidente que le regalaron el cargo para perseguirnos. Es evidente que plagió. Y está la degradación moral y de la propia Universidad Central, que dicen que fue impericia, un plagio evidente, que no lo hace ni un muchacho de sexto grado de educación básica, ¿no? Entonces, no entendemos que eso es parte del problema. ¿Por qué existe violencia, el crimen organizado? ¿Cuántos cabecillas de crimen organizado están presos? ¿Cuántas organizaciones criminales se han desarticulado? Ninguna puede ser responsabilidad de la fiscal. Allana la prefectura de Pichincha por una supuesta denuncia de acoso, agresión, qué sé yo, que puso una ex colaboradora de Jorge Glass. Pero todavía no allana, pues, a Danilo Carrera, totalmente implicado en el caso Gran Padrino de narcopolítica, donde hay asesinatos como el de Rubén Cherry. Y ahí también está metido el embajador gringo defendiendo a la fiscal. Yo estoy seguro que en Washington no saben lo que está haciendo totalmente. Porque los gringos con cuestión de narcotráfico, por más que tengan un alfil ahí para perseguir a sus opositores, para tratar de impedir los gobiernos progresistas, pero sí tienen límites. Y en esos límites es cuando hay narcotráfico, porque ellos son víctimas de ese narcotráfico. Estoy seguro que no conocen que el embajador gringo en Ecuador está defendiendo a una fiscal que a su vez es cómplice, encubre el narcotráfico o no resuelve nada del narcotráfico. Entonces tenemos todo el derecho para hacer el juicio político, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Que no va a estar de acuerdo o en desacuerdo, el problema de él, esto es cuestión legislativa. Y que eso es persecución, impunidad. ¿Qué mejor manera de demostrarlo entonces que en el juicio? Pues no va a se quedar en ridículo. Lo que pasa es que temen porque saben que las pruebas son contundentes. Cómo ha montado casos, el de Freddy Carrión, el caso de soborno, cómo se inventó pruebas, allanamientos supuestamente donde encontró el cuaderno Hello Kitty de Pamela Martínez, pero también cómo plagió su tesis, cómo plagió los artículos que presentó para ganar el concurso de fiscal, cómo le pusieron 30 sobre 30 en expresión oral cuando esta mujer no puede ni hablar. Es demasiado descarado el asunto. ¿Cómo impulsa casos para persecución política, para amedrentar? Ahora nos está abriendo una serie de casos porque anunciamos juicio político, nos mandó el mensaje, ya verán lo que les va a pasar. Y por otro lado, Pandora Papers, Ininvestment, León de Troya, el Gran Padrino, no solo que no ha avanzado con eso, sino que tenemos pruebas de que intentó ocultar todo eso. Y tenemos pruebas contundentes, ya lo saben. Entonces, en la agenda de la Asamblea tiene que haber fiscalización. Legislación adecuada, apoyar al presidente en todas las leyes que sean de beneficio para el país, pero no es que mientras más se presenten leyes mejor, por el contrario, reducir leyes, sintetizarlas, codificarlas, etc. ¿Se podrán llegar a acuerdos con el presidente? Por supuesto, ya hemos llegado. Eso la gente tampoco entiende muy bien. Y hay una incoherencia, ¿no? Ustedes sí saben que cambiaron el método de asignación de escaño. En el método de Hunt, ya se los he explicado esto, para sintetizar. Si hay 2 curules,
Para ganar la primera y la segunda tenemos que ganarle 2-1 al que nos sigue. Para perjudicarnos, porque esto perjudica a los partidos más fuertes, pusieron el método de Wester, ahora hay que ganar 3-1. ¿Qué consecuencias trae eso? Que eso atomiza pues la asamblea. Ya no hay mayoría, grandes partidos, sino que el independiente, el partido cantonal, y eso hace perder la gobernabilidad y baja, reduce la calidad de la asamblea. Y en América Latina, en el 95% de países, está el método de Hong, precisamente porque es el más conveniente para la región. Entonces, esta gente nos cambió el método para perjudicarnos, pero así no les importó perjudicar al país. En todo caso, siempre somos responsables y del primer momento, ¿no?, le dijimos al presidente, cuente con nosotros para todo lo que sea en beneficio de la patria. ¿Qué piensa de los cortes de energía eléctrica? Ya se lo dije. ¿Por qué sucede esto? Porque estos sinvergüenzas no le dieron mantenimiento a las termoeléctricas. Porque Toache Pilatón, en las estribaciones de los Andes, el ecosistema amazónico es diferente al ecosistema de la costa. Entonces muchas veces llueve en Amazonía y no llueve en la costa o viceversa. Es muy difícil que no llueva en los dos lados, ¿ya? Entonces hay que distribuir un poco las hidroeléctricas, pero la mayor parte de las hidroeléctricas están concentradas en las estribaciones orientales. Bueno, Toache Pilatón, de 450 megavatios de potencia, creo, le dejamos 90% avanzada. Año 2017, cuando es el gobierno. Está en las estribaciones occidentales. No lo han acabado. Después de 7 años no han hecho el 10% de una hidroeléctrica. Ese es el nivel de gobierno que hemos tenido. Escúchenme, jóvenes, escúchenme, ecuatorianos y ecuatorianos. Después de 7 años no han podido hacer el 10% de una hidroeléctrica. Nosotros en 10 años hicimos 8 hidroeléctricas y dejamos esta casi acabada, ¿ya? Duplicamos la potencia instalada del país. Encontramos un país con corte de luz y lo dejamos exportando energía. Pero así como hicieron con la seguridad, que dejamos el país más seguro, segundo más seguro de América Latina, ahora somos los más violentos del mundo.